Bueno, comencemos. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados en la noche de hoy, al igual que nuestros participantes. Estamos muy ansiosos de escuchar de la doctora Alejandra Parra acerca de la docena diaria, de su importancia y los beneficios que tiene estos alimentos en nuestra alimentación. La doctora Parra es una médica chilena con 13 años de experiencia clínica. En el 2010 sintió la necesidad de alejarse de su carrera tradicional y decidió hacer una pausa para reevaluar su futuro camino y volver a conectarse. A lo largo de este proceso, decidió dejar de consumir animales y hacerse vegana en el 2012. Se dedicó a estudiar nutrición basada en plantas y medicina del estilo de vida. Es graduada de nuestro certificado de nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell y Cornell, así como así como la certificación de medicina de estilo de vida por la Junta Internacional de Medicina de Estilo de Vida y miembro del Comité Médico de Medicina Responsable y del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida. En el 2019, Alejandra fundó el Centro Médico Salud Verde en Viña del Mar, el primer centro en Chile dedicado a la medicina del estilo de vida y donde todo el personal, esto es asombroso, sigue una alimentación basada en planta. Visiten su sitio web en saludverde.cl y síguela en Instagram y en Salud Verde Salud Verde también tiene su Instagram. Así que bienvenida, doctora Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, aquí muy bien, con muchas ganas de darles esta clase que es muy entretenida, es muy informativa y creo que le va a servir a todo el mundo, estén en la etapa que estén de su alimentación y de su salud también. Claro que sí. Bueno, me retiro. Voy a eso. Vamos a compartir acá, así que bienvenidos a todos los que se están uniendo. Y vamos a comenzar entonces con esta clase de la docena diaria. Lo primero es mostrarles qué es la docena diaria. Puede que haya gente que no lo conoce. La historia de esta herramienta es bien entretenida, encuentro yo. Dr. Michael Greger, por si no lo conocen, que es el fundador de Nutrition Facts, él es un médico que tiene muchos años de experiencia y de investigación. Se dedica a leer todos los papers que van apareciendo acerca de nutrición, y a medida que él iba leyendo y estudiando, iba como anotando cuáles eran los alimentos que estaban asociados a mayor salud. Y así fue que empezó a anotar y se encontró con esta docena, que son, la verdad, son 10 alimentos y 2 hábitos que deberíamos incorporar en nuestro día a día para tener un estado de salud óptimo. Yo siempre le recalco a la gente que esto es una herramienta para guiarnos. Pueden incluso descargarla, tiene una aplicación que pueden tener tanto en inglés como en español, no sé si estará en otros idiomas, y tener en su teléfono y ir haciendo este checklist. Pero, insisto, es más una guía porque todos nosotros tenemos requerimientos distintos y no podemos, en el fondo, por ejemplo, yo no puedo comparar mis requerimientos con mi apenas 1,60 m a un norteamericano de 2 metros. Entonces, siempre hay que hacerse también un chequeo con un profesional competente, y si necesitamos ver cuántas porciones de cada uno de estos alimentos requiero específicamente para mí, verlo con un profesional de nutrición, un nutricionista. Creo que en otros lados le llaman nutriólogos, nosotros en Chile le llamamos nutricionistas. Entonces, dicho eso, eh, quiero que comencemos a revisar cuáles son estos grupos de alimentos y cuál es la recomendación que se hace en esta docena, y en el fondo cuál es la evidencia y por qué tenemos que incluirlas en nuestro día a día. Vamos a partir por las legumbres. De legumbres, la docena diaria recomienda 3 raciones al día. Y como legumbres nosotros conocemos a todo tipo de garbanzos, porotos, frijoles, como se les llama en otros lugares, cualquier tipo de lentejas, las rojas, las negras, las cafés,
las habas, el edamame, el tempe, el tofu, las arvejas partidas y las harinas de legumbres. La ración de legumbres, según esta herramienta, equivale a 60 gramos de hummus o una pasta de legumbres, que serían más o menos 3/4 de taza, a 150 gramos de legumbres cocinadas, tofu o tempe, que también es más o menos 3/4 de taza, 225 gramos de legumbres germinadas, que sería más o menos una taza, y unos 55 gramos de harinas de legumbres, que puede ser de garbanzos la más usada, pero también existen de lentejas o de arvejas, y esto equivaldría más o menos a media taza. ¿Por qué recomendamos consumir legumbres a diario? Son fácilmente disponibles, o sea, podemos ir a una feria libre y las vamos a encontrar, podemos ir a un negocio de barrio y las vamos a encontrar, podemos ir a un supermercado y las vamos a encontrar, en mercados pequeños las podemos encontrar, y son económicas y además muy versátiles. Los invito siempre a revisar recetas. Pueden encontrar también, por ejemplo, en mi página o en mi Instagram muchas recetas para utilizar legumbres que pueden ser dulces incluso. No nos quedemos con los platos como más salados que todos conocemos. Se pueden hacer muchas cosas con legumbres. ¿Y cuál es su gracia? Son altas en proteínas, en hierro, en zinc, en fibra, en folato, en potasio. Sabemos que son el alimento que mayor fibra prebiótica tiene. Eso quiere decir que es el mejor alimento para nuestra microbiota intestinal. Contienen además carbohidratos que son de bajo índice glicémico, son muy bajas en grasas saturadas, en sodio y no tienen colesterol. Quiero mostrarles este estudio que fue publicado hace muy poco, este año, en Nutrients, que es un review acerca de estas maravillosas legumbres. Y acá se concluye que la inclusión en la dieta se asocia a un menor riesgo de diabetes, de obesidad y a una mayor diversidad de la microbiota, por lo mismo una mejor salud intestinal y menor inflamación crónica de bajo grado, que es la causa de la gran mayoría de las enfermedades crónicas. El consumo de legumbres más de 4 veces a la semana disminuiría en un 11% el riesgo de enfermedad cardiovascular y 22% el riesgo de enfermedad coronaria en comparación a quienes consumen legumbres menos de una vez a la semana. Y acá podemos ver algunos de sus beneficios: menor peso, menor circunferencia de cintura, mayor sensibilidad a la insulina, menor hemoglobinas glicosiladas, tiene efectos cardioprotectores al disminuir el colesterol, los triglicéridos, disminuyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca, aumentan la vasodilatación y disminuyen la inflamación. En cuanto a la salud intestinal, mejoran la salud colónica, la diversidad de nuestra microbiota, su composición, aumentando los ácidos grasos de cadena corta y disminuyendo la inflamación. Entonces son muchos los beneficios de incluir nuestras legumbres. Este otro estudio, que fue publicado el año 2004, tiene datos de 5 estudios de cohorte y estudió la mortalidad por todas las causas en 785 pacientes que se siguieron por 7 años. Y aquí se vio una reducción de un 8% de riesgo de mortalidad global cada 20 gramos de aumento diario de legumbres. Imagínense, 20 gramos. ¿Qué pasaría si nos comemos todas estas legumbres que nos está recomendando la docena diaria? Se multiplica obviamente esta reducción del riesgo de mortalidad. Este estudio, que fue publicado en JAMA el año 2016, es una corte prospectiva de más de 70.000 personas que se siguieron a 18 años. Y acá se vio que a mayor consumo de proteína vegetal hay un menor riesgo de mortalidad, tanto por enfermedad cardiovascular y de mortalidad total. Al sustituir un 3% de la energía, esas mismas calorías de proteína animal, por una proteína vegetal, se asoció a menor mortalidad por cáncer y también menor mortalidad por enfermedad cardiovascular, solo con un 3% del cambio. Insisto, imagínense si la cambiamos toda, cuánto va a disminuir nuestro riesgo. Y solo con este cambio, la reducción estimada de 15 años fue de 3,6% menor riesgo de mortalidad total, 1,92% el menor riesgo de cáncer y 1,16% menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y este otro estudio también publicado en JAMA, pero el año pasado, esto fue a mediados del 2020,
Es un estudio de corte prospectiva de más de 500.000 participantes que se siguieron a 16 años. Acá se vio que el mayor consumo de proteína vegetal estaba asociado a una mortalidad total menor. 12% menor mortalidad en hombres, 14% menor mortalidad en mujeres, cada 10 gramos por 1000 calorías de aumento. Eso quiere decir que para una persona que consume 2000 calorías y tenía 20 gramos de proteína vegetal, se asocia al doble de esta mortalidad, menor riesgo de mortalidad. Y lo mismo que el anterior, al reemplazar un 3% de las calorías de proteínas de origen animal por una proteína vegetal, se vio un 10% de disminución de la mortalidad en ambos sexos. ¿Qué pasó cuando se reemplazó proteína de huevo por proteína vegetal? Se disminuyó el riesgo de mortalidad en 24% en hombres y 21% en mujeres. Y cuando se reemplazó la proteína de las carnes rojas por proteína vegetal, se disminuyó el riesgo de mortalidad un 13% en hombres y un 15% en mujeres. Insisto, eso es solamente con un 3% del cambio. Imagínense si la cambiamos toda o su mayoría. ¿Qué pasa con la soya? Sabemos que la soya es una legumbre, es muy rica en isoflavonas, en vitaminas del complejo B, en fibra, en potasio, en magnesio y tiene una proteína de alta calidad que es lo que se le llama proteína completa. Se habla mucho de que la soya puede ser un disruptor hormonal. Me imagino que todos han escuchado de que puede alterar los estrógenos en las mujeres, en los hombres, más riesgo de cáncer de mama, etcétera, cosas que no son así. De hecho, hace muy poquito, creo que fue esto el mes pasado, que se publicó un estudio en que es un review también, y que una de las cosas que nos dice, por ejemplo, es que tras 6 meses de tratamiento con genisteína, que es la isoflavona que se contiene en mayor cantidad en la soya, los pacientes con una tiroiditis de Hashimoto tuvieron una disminución de la TSH, y perdón, ahí lo escribí mal, pero este TSH, y el aumento de la T4 libre. Esto es a nivel tratamiento. Y en pacientes que no tienen problemas y enfermedades de tiroides, el alto consumo de isoflavonas, incluso a un nivel de población japonesa, no demostraron afectar los niveles de las hormonas tiroideas. Además, el consumo de soya o de sus isoflavonas no alteraría los niveles de testosterona ni de estrógenos en los hombres, y además no existen diferencias en el aumento de masa muscular en entrenamientos de fuerza si comparamos un suplemento de proteína de soya con un suplemento de proteínas animales. Algunas de las evidencias también que tenemos de la soya es que, por ejemplo, 50 gramos de proteína de soya disminuyen el LDL, que es el colesterol malo, en un 12,9% y disminuyen los triglicéridos en un 10,5%. En el tiempo esto significaría hasta un 20% menor riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardiovasculares. En el Shanghai Women's Health Study se vio un 22% menor riesgo de cáncer de mama en pacientes postmenopáusicas con receptor de estrógeno positivo y disminución del riesgo en 54% de los cánceres de mama con receptor de estrógeno negativo. Y también un 47% menor riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas. O sea, la soya sería protectora de cáncer de mama, no como se dice que podría causarlo. Además, en evidencia de estudios observacionales indica que el consumo de soya en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama también se asocia a un menor riesgo de recidiva y de mortalidad. Así que las pacientes que ya tienen un cáncer de mama y que han sobrevivido a este pueden con seguridad consumir porotos de soya. Además, un metaanálisis en la revista Nutrients en 2018 encontró que las isoflavonas de la soya se asocian a un menor riesgo de cáncer de próstata. Y ahora nos vamos a ir a las frutas. Las frutas se recomiendan 3 raciones diarias en estado cena. Y la ración equivale a una fruta mediana, a 250 gramos de fruta picada, que sería aproximadamente una taza, o a 40 gramos de frutas deshidratadas, que sería más o menos un cuarto de taza. Ojo que menos del 10% de la población occidental consume niveles adecuados de fruta. Eso es súper importante y ya vamos a ver por qué.
¿Por qué se recomiendan las frutas? Tienen una baja densidad energética, son muy altas en fibra y también en micronutrientes. Su fibra fermentable, que es la pectina, es un prebiótico, eso quiere decir que alimenta también a nuestra microbiota. Mejora los síntomas de constipación, por lo mismo, y por esto también es capaz de controlar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Además, se asocia a menor riesgo de aterosclerosis y riesgo cardiovascular, a menor colesterol LDL, que es, como decíamos, el colesterol malo, y a menor riesgo de hipertensión y de diabetes. Vamos a ver algo de evidencia. Una dieta baja en frutas sería responsable de 2 millones de muertes al año, y esto considerando solamente 250 gramos de fruta diaria como óptimo, que vendría siendo solamente una ración, según la docena diaria. O sea, si como menos de una fruta al día, están muriendo 2 millones de personas al año, básicamente. A eso se refiere este estudio, que vamos a nombrar más adelante también. La mayoría de las muertes por el poco consumo de frutas serían por enfermedad cardiovascular, por neoplasias y por diabetes. Este segundo estudio que tenemos aquí en el centro habla de que a mayor consumo de frutas, sobre todo los arándanos, como vemos aquí, las uvas, las ciruelas y después vienen las manzanas por ahí, se asocian a menor riesgo de diabetes. En el fondo, si vemos este gráfico, pues todas las frutas, excepto el melón calameño que le llamamos acá el cantaloupe, todas estarían asociadas a menor riesgo de diabetes, pero no así el consumo de frutas. El consumo de jugo de frutas, perdón, se asocia a un mayor riesgo de diabetes, así que siempre tratar de consumir nuestras frutitas enteras. Y el tercer estudio que tengo aquí, que este fue publicado este año también, nos dice que el mayor consumo de frutas se asocia a un 5% menor riesgo, perdón, a 5% menor nivel de insulina basal, un 2% menor OMA, que es el índice para diagnosticar la resistencia a la insulina, y un 6% mayor sensibilidad a la insulina. Eso quiere decir que glicemias más bajas porque mis células están captando la glicemia gracias a la sensibilidad a la insulina. El consumo moderado de fruta comparado a un bajo consumo, además se asocia a un 36% menor riesgo de padecer diabetes mellitus 2 a los 5 años. Esto es súper importante porque yo creo que todos aquí probablemente han escuchado que la fruta es mala en los diabéticos o que comer mucha fruta nos va a dar diabetes. Podemos ver que hay evidencia de sobra que dice que esto es falso, así que a comer fruta sin problemas. Además, el alto consumo de frutas cítricas ha mostrado una reducción de 10% en el riesgo de cáncer de mama. Esto se cree debido a la vitamina C, que obviamente es un potente antioxidante y es capaz de inhibir la formación de carcinógenos, evitando además la mutación del ADN. Las frutas cítricas, como la naranja y el pomelo, tienen unos flavonoides llamados herpecetina y naringenina que inhiben la proliferación in vitro del cáncer de mama. Además, el aumento de fruta fresca entera, insisto, promueve la mantención del peso o modesta pérdida de peso en sujetos obesos en un periodo de 3 a 24 semanas. Tiende a disminuir la ingesta energética, ya porque son poco calóricas, pero son muy nutritivas. Los estudios prospectivos muestran una modesta protección contra el alza de peso sobre 5 o más años, así que el consumo de fruta tampoco está asociado a un aumento de peso. En la docena diaria, además, tenemos un ítem separado para los berries, o frutos rojos, o frutos silvestres, o frutos del bosque, como se los puede llamar en muchos lugares. Tienen un ítem separado a las demás frutas, y de esto se recomienda una ración diaria, que equivale a 75 gramos de fruta fresca o congelada, 45 gramos de berries deshidratados, o una cucharadita de berries liofilizados de estos que venden hoy en día en polvo. ¿Cuáles son los berries entonces los que podemos ver en esta fotito? Frutillas, frambuesas, arándanos, moras, calafates, grosellas, maqui, azaí, etc. ¿Por qué se recomiendan aparte de las demás frutas? Porque tienen 10 veces más antioxidante que otras frutas y que otras verduras, sobre todo las moras, los arándanos y las frambuesas. Mientras más oscuro, más antioxidante. Son capaces de contrarrestar, de reducir y de reparar el daño oxidativo al aumentar las células natural killer. Además, protegen contra el cáncer, el deterioro hepático y el deterioro cerebral y refuerzan nuestro sistema inmune.
Y ahora nos vamos a ir a las verduras. De verduras se recomiendan 2 raciones diarias que equivalen a 240 gramos de verduras de hoja, 120 gramos de verduras sin hoja, ya sean crudas o cocidas, o 18 gramos de setas, champiñones, hongos deshidratados. Se recomienda siempre en cuanto a las verduras consumir una variedad de colores, ya que cada una tiene una combinación de nutrientes que es única, o sea, distintas cantidades de vitaminas, de minerales, de fibra y de fitoquímicos. Las verduras asocian una mejor salud intestinal, a mejor visión, a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, diabetes y algunos tipos de cáncer. Ojo que hervir nuestras verduras puede disminuir hasta un 14% la capacidad antioxidante de estas. Siempre prefieran cocciones que son más secas, al vapor, al horno, salteados o crudas. Hay nutrientes, sí, que se absorben mejor al cocinarse, como el licopeno y la vitamina A. Por ejemplo, en los hombres se recomienda que consuman los tomates probablemente más cocidos por el licopeno, que es protector del cáncer de próstata, pero ojo que siempre la idea es tener variedad. Puedo consumir algunos más crudos, algunos más cocidos, un día crudo, un día cocido, o un plato crudo, un plato cocido. Lo importante es que coman sus verduras. El género Allium, que son el ajo, la cebolla y los puerros, disminuyen hasta un 8% la proliferación de células cancerosas. La zanahoria y el zapallo, por ejemplo, son capaces de disminuir el riesgo de cáncer de colon izquierdo. Y los champiñones, sobre todo los ostra que tenemos aquí, contienen la ergotioneína, que es un antioxidante muy potente que es capaz de ingresar a la mitocondria y ahí proteger la mutación del ADN, y además tiene la gracia de no destruirse con la cocción. Acá les dejé más datos. Este es un estudio publicado el año 2017 en que se estimaron 5,6 millones de muertes prematuras el año 2013 por una menor ingesta a 500 gramos diarios de fruta y verdura. Acá vamos a colocar los dos juntitos. Al aumentar en 200 gramos de fruta y verdura diaria, se redujo entre un 8 y un 16% el riesgo de enfermedad coronaria, entre 13 a 18% el riesgo de enfermedad cerebrovascular, entre 8 a 13% el riesgo de enfermedad cardíaca, 4% el riesgo de cáncer y entre 10 a 15% el riesgo de mortalidad prematura. Y si de estos 200 gramos de fruta y verdura los aumentamos a 800 gramos, que son las 10 porciones recomendadas, 5 y 5, 5 frutas, 5 verduras, el riesgo se redujo en un 24% de enfermedad cardíaca, se redujo en un 33% el riesgo de enfermedad cerebrovascular, en un 13% el riesgo de cáncer y en un 31% el riesgo de mortalidad prematura. Ahora, la docena diaria nos separa de las verduras de hojas verdes, como las verduras de hojas verdes oscuras, en las que podemos encontrar, como vemos en la foto, el kale, tenemos las acelgas, las espinacas, los berros, la rúcula, la albahaca, en el fondo las hojas más oscuritas. Y la ración sería unos 240 gramos de hojas verdes, oscuras crudas, o 120 gramos si están cocidas. ¿Por qué recomendamos estas hojitas por separado? Porque aportan mayor carga nutricional por kilocaloría que cualquier otro alimento. Eso quiere decir que son muy poco calóricas y tienen mucho nutriente. Contienen clorofila, la cual es capaz de anular los daños del ADN y ayuda a regenerar también la coenzima Q10, que también es un antioxidante. Han mostrado asociación significativa de menor riesgo de patologías crónicas y enfermedades cardiovasculares con su mayor consumo. Además, tienen una alta cantidad de nitratos que en nuestro cuerpo se transforman en óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Por esto disminuyen el riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de glaucoma, protegen la salud cerebral y además reducen el riesgo de demencia. El otro grupo de verduras que viene por separado son las crucíferas, y se recomienda una ración diaria que equivale a unos 120 gramos que sean picadas, o 115 gramos de brócoli o coles de Bruselas, o una cucharada de rábano. ¿Cuáles son las crucíferas? Las que podemos ver aquí en la foto. Repollo, ya sea verde, morado, tenemos el brócoli, el coliflor, el romanesco, los rabanitos, los nabos y las colas de Bruselas que no están acá en la foto. El kale también es una crucífera, así que es hoja verde y además crucífera, por eso es maravilloso.
¿Y por qué recomendamos las verduras crucíferas por separado? Porque contienen el famoso sulforafano, que es un agente que es anticancerígeno, además protector de la visión, de la salud cerebral, disminuye el riesgo de infarto al miocardio y el riesgo de diabetes. Disminuye la inflamación además de las vías respiratorias y mejora los síntomas de rinitis alérgica, de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mejoran además la interacción social en el autismo y son capaces de disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Ahora nos vamos a ir a las semillas de linaza. De semillas de linaza se recomienda una ración diaria que equivale a una cucharada de semillas molidas. Ojo que las semillas molidas de linaza pueden durar entre 4 a 6 meses inclusive, molidas a temperatura, o sea, contenidas a temperatura ambiente. Yo de todas maneras siempre recomiendo tenerlas refrigeradas porque va a hacer que su oxidación sea aún más lenta, así que nos podría hasta durar un poquito más. Las semillas de linaza son la fuente vegetal más rica en el omega 3 ácido alfa-linolénico, muy famoso. Además, contienen gran cantidad de fibra, de fitoestrógenos, de potasio, de calcio, de magnesio y de fósforo. Se ha estudiado que 30 gramos diarios por 6 meses de consumo de linaza han sido capaces de disminuir la presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio y la diastólica en 7 milímetros de mercurio. Además, y ojo que esto con los estudios de la disminución de la presión, no necesariamente en crudo, también en los estudios se les colocó la semilla de linaza a panes, a galletas, a cualquier cosa, y aún así es capaz de disminuir las presiones arteriales. Además, es capaz de disminuir los índices de glicémica en pacientes diabéticos, disminuye síntomas de síndrome de intestino irritable por su cantidad de fibra y también disminuye los niveles de colesterol LDL, de triglicéridos y el riesgo cardiovascular. Aquí podemos ver algunas de las acciones de la linaza, tanto a nivel hepático, mejorando el perfil lipídico, a nivel de los vasos sanguíneos, donde aumenta la vasodilatación de estos, disminuyendo la presión arterial, la viscosidad de la sangre además. De la parte intestinal es capaz de mejorar la peristalsis, los movimientos de nuestro intestino, disminuye el riesgo de cáncer de próstata y de colon, disminuye el riesgo de obesidad, de trombosis, y esta parte que me gusta mucho, que además está estudiado que disminuye la rigidez articular y el dolor articular en pacientes con artritis reumatoide. Ahora nos vamos a ir a los frutos secos y semillas, otras semillas separadas de la linaza, y de estos se recomiendan una ración diaria que equivale a unos 35 gramos de frutos secos o semillas, o 2 cucharadas de mantequilla de algún fruto seco o semilla. ¿Por qué los recomendamos? Porque son ricos en ácidos grasos insaturados, son altos en proteína, en fibra, en potasio, en magnesio, en zinc, en vitamina E, en folato y en fitoesteroles. Se ha visto que mejoran el perfil lipídico y la función endotelial, a diferencia de lo que todos creen de que los frutos secos nos hacen aumentar de peso. No es así. Reducen el riesgo del aumento de peso y además se asocian a un 46% menor riesgo de accidente cerebrovascular con 30 gramos diarios. El consumo de frutos secos, maní, ojo que el maní es una legumbre, pero tiene un comportamiento nutricional similar al fruto seco, por eso generalmente se asocia con esto. Está inversamente asociado al riesgo de mortalidad total, con un 21% menor riesgo al mayor consumo. Y además se asocia a menor riesgo de enfermedad cardiovascular y de accidente cerebrovascular. El consumo de frutos secos mayor o igual a 3 veces a la semana se ha asociado a un 18% menor riesgo de fibrilación auricular y menor riesgo de infarto al miocardio, falla cardíaca y aneurisma aórtico abdominal. ¿Qué pasa con los cereales y granos integrales? Se recomiendan 3 raciones diarias, las cuales equivalen a unos 95 gramos de los granos cocidos o pasta integral cocida, 40 gramos de cereales, como cereal de desayuno, obviamente integrales, una tortilla de maíz o rebanada de un pan integral o medio panecillo integral. ¿Por qué los recomendamos? Son capaces de aumentar en 4 veces los polifenoles circulantes, disminuye el factor de necrosis tumoral y aumenta la interleuquina 10, o sea, disminuye los agentes inflamatorios y aumenta los antiinflamatorios.
Además aumentan las bifidobacterias, los bacteroidetes y lactobacilos, que son bacterias buenas de nuestra microbiota, y disminuyen el Clostridium, que al contrario sería una bacteria mala para nuestro intestino. Este estudio es el que les comenté previamente en cuanto a la mortalidad por bajo consumo de frutas. Es un estudio en que vio los efectos en la salud del consumo de ciertos grupos de alimentos, y aquí podemos ver que la mayor cantidad de muertes año es por una dieta alta en sodio y posteriormente una dieta baja en granos integrales, las dos con 3 millones de muertes año. O sea, comer menos de 125 gramos de granos integrales al día está asociado a 3 millones de muertes al año, principalmente por enfermedad cardiovascular y diabetes. Y quiero hacer énfasis en esto porque después vienen los 2 millones de muertes por la fruta, y si vemos cuáles son los que vienen después, van a entender un poco de lo que estamos hablando, que es la docena diaria y por qué se recomiendan estos alimentos, porque después viene el bajo consumo de frutos secos y semillas, el bajo consumo de vegetales, el bajo consumo de omega 3, el bajo consumo de fibra, el bajo consumo de ácidos grasos poliinsaturados, y después vienen las legumbres. O sea, estos alimentos los necesitamos para disminuir nuestro riesgo de mortalidad. Así que debemos consumirlos en el día a día, y por eso es que se recomiendan en este listado. Además, los granos integrales son capaces de disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, de diabetes, de obesidad y accidente cerebrovascular. Cada porción disminuiría la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, en 7%. Además, se asocia un 42% menor riesgo de diabetes a mayor consumo. Y ahora nos vamos a ir a las hierbas aromáticas y especias, que en la docena diaria hay como una recomendación libre en el fondo de usar las que uno quiera, pero ojalá todos los días está la cúrcuma, que sería un cuarto de cucharadita. ¿Por qué la cúrcuma? Porque posee propiedades que son antiinflamatorias y antioxidantes, es capaz de bloquear el cáncer en cualquiera de sus etapas, tanto en la transformación, iniciación, promoción, invasión, angiogénesis o metástasis. Es cardioprotectora, inhibe la aterosclerosis al prevenir la oxidación del LDL, la agregación plaquetaria y disminuye la incidencia de infarto al miocardio. Además, es capaz de acelerar la cicatrización y disminuye síntomas de enfermedades inflamatorias intestinales. El principio activo que tiene la cúrcuma es la curcumina, y se recomienda siempre asociarlo con pimienta negra porque esta es capaz de aumentar hasta un 2000% su biodisponibilidad. Y acá podemos ver algunos de los beneficios que tiene la curcumina, en como hablábamos, que es antioxidante, es angiogénica, es antiinflamatorio, mejora la cicatrización, disminuye la sintomatología en psoriasis, disminuye el riesgo de diabetes, de esclerosis múltiple, de enfermedad de Alzheimer, de enfermedades cardiovasculares, de artritis, de fibrosis pulmonar, de nefrotoxicidad, de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, es maravillosa. Y la verdad es que todas las hierbas y especias tienen muchos beneficios, son miles. Yo me acuerdo que alguna vez estuve en alguna charla de un médico de la India especialista en esto, y era una hora de un montón de hierbas y todas tenían muchos beneficios. Entonces la recomendación es que consuman las que les gusten, las que tengan a disposición, porque obviamente según donde vivamos hay distintos tipos de hierbas y especias. La única contraindicación sería si soy alérgico a alguna, y en el caso de la cúrcuma no se recomienda a pacientes que tienen cálculos en la vesícula, porque podría generar que se inflame la vesícula y hagan una colecistitis. Esa sería como el único pero de la cúrcuma. Para el resto, ningún problema. Quise colocar aquí algunas de las más conocidas, como el jengibre también, que además es muy bueno para los tratamientos de cefaleas, de dolores menstruales, y además es antiemético, es el único antiemético que se puede usar con seguridad en el embarazo, por ejemplo. El orégano, que acá se usa mucho, que tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias, y el clavo de olor, que es antioxidante. Pero como les decía, hay muchas hierbas y especias, úsenlas
todas las que gusten. Ahora nos vamos a ir a los líquidos. De líquidos se recomiendan 5 raciones diarias. Cada ración equivale a un vaso de 250 ml. Como líquido nos referimos al agua, también incluye las hierbas, el té, el café, el hibisco, el matcha, rooibos y cualquier bebestible. Yo siempre hago el énfasis, de todas maneras, en que la base siempre sea agua, ojalá agua filtrada, y el resto serían más como asociados. La idea es que siempre la base sea agüita. Y lo que se recomienda de líquido en mujeres va desde 1,9 a 2,6 litros al día y en hombres de 2,4 a 3,6 litros día. Esto va a depender obviamente de la estatura, del peso, de las actividades cotidianas. Y sí, esto incluye también el aporte de la comida. La comida, sobre todo las frutas, también nos da líquido. Pero igual, insisto, ojalá los 5 vasos de agua o al menos 1 litro de agua de base, independiente de cuántas frutas uno pueda comer en el día también. ¿Por qué tenemos que tomar líquido? 5 más vasos de agua al día son capaces de disminuir hasta un 50% el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria. Y la falta de agua como crónica en el fondo se asocia a fracturas, a enfermedad coronaria, a insuficiencia pulmonar, insuficiencia renal, a cálculos renales, a cáncer de vejiga, cáncer de colon, a constipación, inmunodepresión, problemas de ánimo y mal rendimiento intelectual. Hay un estudio en niños que se les daba agua antes de ingresar a pruebas. Entonces había un grupo que se les daba 1 o 2 vasos de agua antes de rendir una prueba y al otro que no se le daba el agua, y se vio que quienes tomaban agua antes de ingresar a sus pruebas tenían un mejor rendimiento. Así que para que vean que es muy importante tomar su líquido. Y el último, que es el ejercicio, se recomienda una ración diaria que equivaldría a 90 minutos de ejercicio moderado o 40 minutos de ejercicio intenso. Como ejercicio moderado tenemos el andar en bicicleta, bailar, la esgrima, el trekking, hacer tareas del hogar, el patinaje, el tenis, una caminata y un yoga. Y como ejercicio vigoroso ya sería más como deporte, el básquetbol, el ciclismo, las pesas, el rugby, el hockey, correr, saltar, la calistenia, la escalada, el fútbol y la natación. ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio? Es capaz de disminuir la mortalidad cardiovascular y el cáncer, además la incidencia de enfermedades cardiovasculares de cáncer y diabetes. 2,5 horas de actividad moderada a la semana por 5 días, comparado con nada de actividad, se asocia a una reducción del riesgo de mortalidad en un 19%. Mientras que si aumentamos esas 2,5 a 7 horas a la semana, se reduciría el riesgo de mortalidad en un 24%. Sabemos que sentarnos más de 6 horas en comparación a menos de 3 horas al día aumenta un 20% la mortalidad en hombres y un 40% en mujeres. Y esto es independiente de la actividad física que realicen. Yo esto siempre se lo recalco mucho a mis pacientes, que traten de ponerse de pie lo más que puedan si tienen, por ejemplo, trabajos sedentarios, porque yo puedo estar 1 hora o 2 horas haciendo deporte y si el resto del día voy a estar sentado más de 3 o 6 horas, el riesgo de mortalidad aumenta igual. Además, los niveles más altos de ejercicio se asocian a un menor riesgo de 13 de 26 cáncer que se estudiaron en un estudio en JAMA, que puede ser de 20% o más de reducción de riesgo de cáncer, perdón, de ciertos cánceres. No puse el listado para no poner tanta palabra, pero nos disminuye el riesgo de cáncer. Eso es lo importante. Y la docena diaria también, fuera de la docena, porque ya vimos los 12 ítems, nos recomienda 2 suplementos. La vitamina D es uno. ¿Por qué se recomienda la vitamina D? Esta vitamina es parte importante del metabolismo del calcio. En el metabolismo de calcio, fósforo con la paratormona van de la mano. En el fondo, si yo no tengo buenos niveles de vitamina D, no voy a absorber el calcio de mi dieta. Y con eso, lógicamente, voy a empeorar mi salud ósea porque se empieza a reabsorber el calcio de mis huesos y de mis dientes. ¿Ya? La vitamina D además contribuye tanto a la salud inmune, muscular y neurológica. El 90% proviene de la producción en piel cuando nosotros nos exponemos a la luz natural.
hoy en día, más aún en pandemia, con las cuarentenas, hay muy poca exposición a la luz natural y ya hace un par de años y décadas probablemente, porque cada vez las personas tienen trabajos más de oficina y tienen menos exposición a la luz. Así que por eso se recomienda la suplementación, sobre todo en adultos mayores, en obesos y portadores de enfermedades crónicas porque tienen menor capacidad de síntesis de esta vitamina. Las recomendaciones son entre 15 a 30 minutos diarios de exposición solar sin bloqueador, obviamente en horario en que el sol y los rayos no peguen tan fuerte. 15 minutos para las pieles más claras, 30 minutos para las pieles más oscuras. Si no, ¿qué tenemos que hacer? Suplementarlos. Pueden ser entre 1000 a 2000 unidades diarias según la latitud. Y la suplementación puede ser anual o estacional. Por ejemplo, mientras más a los polos estemos, la recomendación es que la suplementación sea anual, porque los periodos de luz en el año son muy pocos y no alcanzamos a producirnos suficiente vitamina D. Pero esto siempre hay que verlo con los niveles y todos podemos tener una necesidad de dosis diferente de suplementación según los niveles que yo tenga. También hay alimentos fortificados, bebidas vegetales o cereales fortificados que nos podrían aportar un poquito más de esta vitamina, pero eso igual, insisto, no quita que me tome un suplemento si es que mis niveles en sangre me indican que tengo que suplementar. Y la otra vitamina es la B12, que es el único nutriente que no podemos obtener de los alimentos vegetales. ¿Por qué? Porque la producen bacterias. ¿Ya? Nosotros producimos B12 en nuestro intestino, pero la absorción es más alta del donde se produce, entonces no absorbemos nuestra propia B12. Se encuentran productos de origen animal, pero porque a los animales también los suplementan. Antiguamente podíamos adquirir B12 y los animales podían adquirir B12 porque los alimentos estaban cultivados de maneras más naturales, con tierras mucho más fortificadas. Personas que se dedican a la permacultura, por ejemplo, en que no sé si la conocen, pero la permacultura en el fondo es ir cambiando los cultivos según los lugares que van quedando más abonados por los mismos animales que puedan tener en el terreno o porque la gente se preocupa de ir abonando y cambiando de lugar cada uno de sus cultivos según estación también. Esas tierras que son ricas en nutrientes podrían hacer que los vegetales que crecen en esas tierras sí tengan B12, cosa que hoy en día no sucede mucho. Y por lo mismo, los animales de la industria que tampoco comen vegetales de la tierra se la suplementan y por eso es que los alimentos de origen animal tienen contenido B12. Ojo que no quita que las personas omnívoras puedan tener deficiencia de B12 porque pasa y existe deficiencia de vitamina B12 en omnívoros. La suplementación de vitamina B12 debe ser siempre en personas vegetarianas, veganas, que lleven alimentación basada en plantas, personas mayores de 50 años, personas gastrectomizadas y personas que tengan patologías gástricas, también hay que estudiarlas y ver si necesitan la suplementación. La suplementación es con cianocobalamina, entre 2000 a 2500 microgramos a la semana si es vía oral, o entre 50 a 100 microgramos al día si es vía oral, o las inyectables que pueden ser inyecciones de 10.000 unidades semanales por 3 semanas y 2 veces al año, o según la necesidad. Importante chequearse con un profesional actualizado, por eso lo puse ahí abajo, con el tema de las vitaminas y si quieren porciones de sus alimentos específicos para sus requerimientos, siempre chequearse con un profesional capacitado y actualizado en este tema. Eso entonces es lo que yo les quería contar hoy. Les dejo ahí saludverde.cl, mi Instagram, donde pueden encontrar recetas también y ideas, muchas ideas de cómo incorporar todos estos alimentos en su día a día. Así que los dejo invitados a descargarse si no tienen la aplicación de la docena diaria y empezar a seguirla, porque les aseguro que esto va a ser muy beneficioso para su salud y chequearse también con un profesional adecuado si es que quieren acercarse a una alimentación más basada en plantas y ver sus requerimientos
gustos personales, lógicamente. Así que los dejo invitados ahí a seguir a Salud Verde y vamos a ver si tienen preguntas. Aquí Sí, estoy. sí, tenemos muchísimas preguntas. Me imagino. Mucha información. Un tema muy cargado y muy importante, definitivamente. Así que, bueno, vamos aquí a hacerte algunas de las preguntas. Primordialmente, cuando estabas hablando de la soya, alguien pregunta que si la soya debe ser libre de GMOs. Idealmente. Yeah. Idealmente sí. Acá, al menos en Chile, los cultivos, bueno, hay solo un lugar que cultivan al sur y que está como, que vende el poroto y que sí es orgánica, hay tofus que son orgánicos, pero acá igual es un tema que no está muy regulado, como existen otros países que tienen que tener como reglas más para etiquetar en el fondo un producto como no GMO, pero sí, lo ideal sí, siempre Sí, que sea de cultivos biológicos y orgánicas. muy bien, muy bien. Sabemos que, bueno, hemos escuchado de nuestros expertos en Argentina que eso es un tema un poco delicado allá, así que dependiendo del país donde estén, pues hay que hacer las averiguaciones y también educarse y hacer las selecciones a su eh, debido a esas indicaciones. Entonces, también alguien pregunta que si la soya puede desequilibrar la glándula tiroidea. Lo nombré en la charla, estaba ahí, que está el estudio que fue publicado ahora hace, no sé, como una semana, que puse esa evidencia, porque se demuestra en el fondo que en personas sanas no produce ningún tipo de alteración de las hormonas tiroideas y en personas que tienen Hashimoto es capaz de mejorar los niveles también de hormonas. Entonces, todo lo contrario a lo que se cree a comer soya. Excelente, excelente. Y bueno, volviendo también dentro de ese tema de la soya, alguien dice la soya, pero la soya es transgénica, así que ya no es tan nutricional. Dicen que ya no es tan nutricional. Así que, ¿qué puedes comentar acerca? A ver, es que igual hay como un error de conceptos cuando se habla de transgénico, ¿no? Porque eso, no hay ningún estudio que diga que si fuera transgénica sería menos nutritiva. El tema con eso es más que nada el cultivo biológico, porque si no es de cultivo biológico, hay mayor riesgo de pesticida y eso pasa por muchos otros alimentos como también el trigo, por ejemplo. Pero no le quita lo nutritivo. De todas maneras, siempre la idea es poder adquirir soya que esté certificada. Muy bien. Sí, el tema de la soya es algo que mucha gente está interesada. Podemos hacer un seminario web solo con ese tema. De pura soya. De Es hecho, verdad salió que sí. como, bueno, el estudio este que salió habla como de la soya como disruptor hormonal, no se mete mucho más allá, pero siempre todos los estudios que hay nos llaman al consumo de soya como más responsable de como más libre de pesticidas y de transgénicos, como Claro, para asegurarnos, obviamente, porque tampoco hay tanta evidencia de larga data que diga que son más o menos nutritivos o exacto, peligrosos. muy importante. Hay que seguir la ciencia. Ujú. Bueno, una más y luego Vanessa va a hacerte algunas. Alguien pregunta, Valentina nos pregunta, ¿por qué los jugos de fruta no tienen el mismo beneficio que comerse la fruta entera? Eh, con los jugos hay varios tipos también de jugos. Si yo meto una fruta a la licuadora común y corriente, se va a mantener la fibra, pero sí se está oxidando. Entonces no tiene la misma capacidad antioxidante. Si yo hago un jugo prensado en frío, le estoy sacando la fibra, pero mantengo todos sus nutrientes. Entonces,
ninguno de los dos es lo óptimo. Lo óptimo es que yo me la coma entera porque voy a tener toda su fibra, todos sus nutrientes, pero cuando hablan del tema de diabetes, generalmente se habla de, como estos estudios están hechos con jugos de frutas envasados también, y que la mayoría, uno, no son naturales y también puede que tengan azúcar. Yo generalmente lo que le recomiendo a la gente es que traten de comer sus frutas enteras, pero obviamente si yo me hago un jugo prensado en frío, tal vez ponerle más verduras, y si no tiene la fibra, yo le recomiendo incluso que le vuelvan a poner la fibra o que lo consuman junto a un plato de comida que sea rico en fibra. O si no, hacer un smoothie en la licuadora, pero también tratar de ponerle, por ejemplo, unas hojitas verdes, si le pongo una leche de soya, algún cereal o algo que también me haga que el alimento sea más nutritivo de por sí. No solo la fruta sola a la licuadora con agua como jugo, sino un smoothie con muchos más nutrientes de otros alimentos también. Así que esa es como la recomendación. No tiene nada de malo si de repente me quiero exprimir una naranja y me tomo un jugo de naranja, si es que en el resto del día también me estoy comiendo frutas en su formato natural. Eso es como lo básico. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí hay una pregunta, doctora Alejandra, con respecto a las verduras y frutas. ¿Estas deberían de ser orgánicas? Ahí está la de Clean 15 y la docena sucia también, que eso lo pueden buscar porque va cambiando todos los años. Hay 12 alimentos que son los que generalmente tienen más pesticida, van cambiando un poco todos los años, pero los que yo siempre recuerdo son generalmente las espinacas o las hojas verdes en general, las frutillas, los duraznos, los damascos, nectarines. Me parece que el tomate también. Pero eso uno lo puede googlear como Dirty Dozen para ver. Este año no he visto si ha salido una actualizada. Y además están los que son más seguros de consumir no orgánicos, que ahí están las cebollas. La papa también están los que se recomiendan orgánicos. Y en los que no, las cebollas, las piñas, las paltas. Y no recuerdo esos, los otros, pero es algo que sí se puede buscar. Eh, Obviamente aquí igual hay que jugar un poco a, tengo la opción donde vivo de encontrar estos alimentos orgánicos o no. Si tengo la opción y es accesible, en el fondo como monetariamente hablando, obviamente tratar de consumir los orgánicos, si no consumir lo que tenga, porque consumir lo no orgánico de todas maneras va a ser mejor que no consumirlo. Así que eso sería como lo que hay que tener siempre claro. Comerlas, si puedo adquirir las orgánicas, maravilloso. Si no, comer. ¿Y qué piensas de los congelados? También nos hicieron una pregunta acerca de, por ejemplo, no consigues las fresas frescas orgánicas, pero sí las consigues congeladas o así Claro. con otros verdes o algunos otros vegetales. ¿Qué piensas? Ningún problema. De hecho, yo sé que hay bastantes lugares en el mundo donde les sale más fácil y más barato conseguir algunos alimentos congelados. Y al congelar no tiene ningún problema con lo nutricional. Ya como las dos maneras más adecuadas de conservar los nutrientes de los alimentos son la deshidratación y el congelar. Así que si tienen solo la opción de comprarse berries congelados, ningún problema. Ok. Sí, y el doctor Campbell también añade que, volviendo al tema del orgánico, que sí, es preferible orgánico y local, siempre y cuando sea posible, pero que en ocasiones cuando eso no es posible, él dice que es preferible consumir las verduras y las frutas, porque nuestro cuerpo también, al ser alimentados de esta manera, tiene métodos en que puede combatir, ¿verdad?, toxinas. O sea que es mejor los antioxidantes y todos estos fitoquímicos que vienen en las plantas contrarrestan hasta cierto punto, ¿verdad?, el hecho de que no sea orgánico versus no consumirlo por miedo,
a que, ¿verdad? Claro. Pero Siempre va a ser mejor consumirlos. exacto, exacto. Em, una preguntita que alguien dice, para una persona con resistencia a la insulina, ¿este tipo de alimentación sería la correcta? Absolutamente. De todas maneras. Tengo muchos pacientes con reversión de resistencia a la insulina que pueden demostrarlo. Perfecto. También tenemos preguntas repetidas acerca de la semilla de linaza. Hay varios que preguntan si es mejor consumirlas enteras o molerlas, porque han habido como información de que hay algunos expertos que recomiendan remojarlas. Y también preguntan sobre la semilla de linaza, cómo incluirlas diariamente, o sea, o ideas de en qué incluirlas. Ya. Puede ser remojada o puede ser molida. Las dos la van a activar. Yo personalmente siempre les recomiendo a mis pacientes de que la muelan igual, porque si yo la tengo molida en el refrigerador, haga lo que haga, puedo llegar y hasta una ensalada o una sopa espolvoreársela encima, o ponérsela a un smoothie, o ponérsela hasta el hummus, o ponérsela a un yogurt vegetal, a lo que sea. En cambio, si yo la remojo, tienen que ser unas 8 horas. Entonces, ¿qué pasa si se me olvidó remojar mi semilla? Tengo que programarme, dice ya, la voy a dejar remojando ahora y en 8 horas más, y cómo lo ocupo. Es mucho más fácil tenerla molida. Si a alguien le gusta más remojada, no hay ningún problema, pero yo siempre les recomiendo tener molida igual. Total, dura varios meses ya molida, la oxidación es baja y está ahí guardadita y uno se la puede agregar a cualquier cosa. Y sería exactamente la misma recomendación para las semillas de chía, para las personas que quieran. Sí, ahora, claro, ojo que la chía, porque ahí vi una pregunta que decía si son equivalentes. No son equivalentes, porque la docena diaria no incluye la linaza por el omega 3, lo incluye por toda esa evidencia brutal que les mostré, no solo por el omega 3. Si estamos hablando de omega 3, sí me sirve la chía, que también puede ser molida, aunque cuesta más molerla, y en ese caso es mejor tal vez remojarla. Pero según docena diaria no es equivalente, porque la chía sí tiene bastante omega 3, incluso un poquito más que la linaza, pero no tiene todas las otras propiedades que sí tiene la linaza. Y vi también que le preguntaban cómo molerla: procesador de alimentos, licuadora, machacada, como quieran. Y en qué usarla, en todo. Y se recomienda una vez molida meterla en la nevera, ¿verdad? En el refrigerador. Claro, sí, igual se puede mantener a temperatura ambiente. Yo igual siempre recomiendo tenerla refrigerada porque se va a antioxidar mucho más lento. Y colocarla a todo, a todo. O sea, podemos usarla como mezcla para reemplazo al huevo, por ejemplo, en cocido, para hacer hot cakes, para hacer un pan, para hacer tortillas, para hacer lo que se me ocurra, un cake, un brownie, Claro. todo. Sirve como un buen reemplazo en la cocina del huevo, ¿no? Se puede hacer lo que sería el huevo de linaza, ¿no? Lo que llamamos. Sí, para los queques y todo, y funciona perfecto, bizcochos. Muy bien. Eh, Sí. Podemos usarla directo con un yogur vegetal, una leche vegetal, podemos incorporarla en sopas, en ensaladas, en todo. La verdad es que cuando está molida tenemos esa facilidad de incorporarla en cualquier cosa. Ok. Así que úsenla. Es muy versátil además de nutritiva, súper versátil en la No cocina. tiene un sabor tan fuerte, sobre todo cuando está molida, entonces tampoco es invasivo si yo se lo agrego a un hummus, por ejemplo, o Exactamente. Ujú. a alguna Hoy yo tortilla. preparé hamburguesas veganas y le añadí un chorro de linaza. O sea, a mí me encanta cuando las estoy preparando lo que es el meatloaf o las albóndigas o ese tipo. Siempre me encanta, es una oportunidad porque ayudan a unir y también pues está el valor nutricional, ¿no? Impresionante. Sí, aglutinan muy bien. Alguien pregunta, o disculpa Vanessa, ¿la mermelada de algún berry sin azúcar podría servir como porción de berries también? Sí, de todas maneras. ¿Qué les recomiendo yo en ese caso? Es hacerlas crudas, tal vez, que es súper fácil. Y es, por ejemplo, si tengo berries, los pongo en un procesador de alimentos, o estos mini pimer, o como sea que se le llame, con semillas de chía.
lo muelo todo. Si quiero lo puedo endulzar con algo natural o no. Y lo dejo reposando en el refrigerador 20-30 minutos y la chía va a hacer su mucílago y queda como una mermelada, que no es una mermelada, es una mermelada cruda, obviamente que me va a durar para el día o 2 días probablemente porque se echa a perder rápido, pero esa es una manera súper fácil, rápida, nutritiva de incorporar tanto los berries como una chía, por ejemplo, si estamos pensando también en un omega 3, y en una mermelada que va a ser mucho más saludable que cualquiera que pueda encontrar en el mercado sin azúcar, que generalmente las sin azúcar también tienen algún tipo de endulzante o de preservante. Así que eso lo recomendaría yo en ese caso. Perfecto. Belis, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? Sí, tengo una. Alguien pregunta, ¿qué puedo hacer si no me gustan para nada las crucíferas? ¿Algún suplemento? Sé que no es lo ideal, pero ¿qué piensa la doctora? No, yo creo que es acostumbrar al paladar. Hay mucha gente, me incluyo, en que tal vez hace 5 años atrás o 10 años atrás no nos gustaba algún alimento y a medida que vamos cambiando la alimentación, el paladar también va cambiando. Así que hay que darle oportunidades. A mí, por ejemplo, antes no me gustaba el apio y el pepino y ahora le meto pepino a todo. El apio cuando tengo me lo como igual, pero antes no había caso. Y probar distintas recetas, o sea, probar tal vez el brócoli al horno o al vapor o metérselo a algo. Yo, por ejemplo, últimamente he estado colocándole coliflor crudo a los hummus y maravilloso porque no se notan, no es un sabor invasivo y me permite meter un poco de crucíferas que por tiempo de repente no tengo tiempo de ponerla al vapor o al horno y se la meto cruda ahí, me hago un hummus y estamos. Qué idea más interesante, me Mira, encanta. No se me había Y ocurrido. también le pongo Bueno, así todo en la licuadora. bueno, yo sé que Eh, el chef Omar también nos va a cocinar algunas cositas con coliflor y con crucíferos, así que él nos va a compartir esas ideas que está por ahí preparando, ya nos está dando hambre. ya nos está dando hambre. Ya nos está dando hay hambre. que ponerse creativos y buscar otras opciones también de, de incorporar estos alimentos. El kale puede ser con un tofu, en los batidos, en sopas, y maneras que de repente no se le siente tanto el Exacto. sabor. Al final, o sea, justo al final de una sopa, por ejemplo, siempre le digo a mis estudiantes, aprovechen las sopas, los guisos para añadir esos vegetales verdes porque al final, no sé, sin cocinarlos mucho, picaditos al final y ya. También en salteados y siempre el doctor Esselstyn, él recomienda añadirle un poquito de vinagre o de limón, algo ácido que contrarreste ese saborcito que a veces puede ser un poquito fuerte del kale o de los collard Masajearlo con greens. jugo de Hacer, limón ajá, para ¿verdad? también. Qué nos dice el chef? Antes todavía no llegamos a cocinar, pero ¿tienes alguna idea aquí añadir? Pues yo lo que digo, muchas gracias, ¿no? Es que tenemos que redescubrir nuestros sabores y saberes ancestrales que tenemos grabados en el ADN, ¿sí? Obviamente es una visión mucho más saludable para los otros seres humanos, los animales y el planeta. Y obviamente con todos los estudios que tienen ustedes, que saben mucho, tú, Belis y la doctora Alejandra. Entonces, la sabrosura latina la tenemos en la sangre, solamente es volver a recapitular en nuestro ADN, a ver qué encontramos por ahí. Y muy seguramente encontraremos cosas fabulosas donde implementar y muchos sabores y muchos saberes. Muy importante, muy importante. Ujú. Aquí hay una preguntita acerca de la vitamina D, doctora, que si, bueno, primero que cuál es la diferencia entre la D3, la D2 y la D3, y si en países donde no hay estaciones, si es necesario suplementar con vitamina D. La vitamina D2 es el ergocalciferol, que es de procedencia vegetal, y el D3 es el colecalciferol, que es la forma activa. La verdad es que en los suplementos de D2 no se absorbe tan bien como un D3. Hay D3 vegetales, que es el VitaShine, que es de algas. Acá en Chile hay re pocas opciones, lamentablemente, pero en otros lados yo sé que hay bastantes opciones.
pero siempre tiene que ser indicado por el profesional en el fondo, porque si no tengo la opción de una D3 vegetal buena para el nivel que necesito suplementar, podría usar una D2 tal vez en una dosis más alta. Y lo de las latitudes, de hecho pueden ver en Nutrition Facts, hay como una parte que habla como de las latitudes y la suplementación, si es anual, si es estacional, porque todos tenemos estaciones en el fondo, entonces no sé a qué se referirán con que no tienen estaciones, porque si hay, por ejemplo, los más cercanos como trópico, que tienen sol todo el año, probablemente no la necesiten, si es que se exponen, porque hay gente que puede que igual esté durante todo el día sentada en una oficina y tampoco se expone a la luz natural y tal vez tiene que suplementarse igual. Entonces siempre con el tema de la suplementación es súper personal y sí o sí hay que chequearse. Hay que verificarse. Bueno, muy bien. Bueno, doctora, ahí todavía tenemos unas cuantas preguntas, pero te vamos a pedir que si por favor te quedas un ratito ahí contestándolas mientras el chef Omar nos deleita con todas estas ricuras que nos está enseñando ahí. Y estoy curiosa por saber qué son todas estas cositas y compartirlas con nuestro público. Así que muchísimas gracias, doctora Alejandra Parra. Siempre es un honor compartir espacio contigo y aprender cada día más acerca de lo que nos dice la ciencia y también lo que puedes encontrar en tu práctica con los pacientes. Es muy importante. Así que aquí estamos y ahora le damos la bienvenida al chef Omar Ibarra. Hemos estado invitándolo tantas veces para que venga a cocinar con nosotros y siempre anda muy ocupado, así que dimos un brinco de alegría cuando al fin pudo estar aquí con nosotros. Así que el chef Omar Fernando Ibarra cambió su estilo de vida por amor a los animales, el planeta y todos los seres que lo habitan. Es un chef ejecutivo y fundador de Naturalmente Vegan Food, restaurante basado en plantas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Omar se especializa en explorar la gastronomía ancestral colombiana y latina con ingredientes basados en plantas sin procesar. Omar prefiere utilizar ingredientes olvidados y de comercio justo, resaltando su valor nutricional y el sabor y el origen. Se considera un ingeniero de alimentos y técnico en gastronomía con varias especializaciones en pastelería y cocina con más de 30 años de experiencia en la industria gastronómica. Visiten su página y síganlo en Instagram y Facebook. Bienvenido. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias por darse el tiempo para aprender y escuchar tanta información tan valiosa de este centro de belleza y la doctora. Bueno, yo me preguntaba qué cantidad de productos hay que consumir, qué cantidad de cosas y cómo hacemos. Yo decía a mí mismo, ¿qué hacemos? Entonces me acordé que vivimos en unos países, la mayoría de nuestros países son países afortunados porque tienen infinidad de productos. Yo estoy en un país maravilloso que se llama Colombia, que creo que es el país más biodiverso del mundo por centímetro cuadrado, tenemos 2 mares. Igual los países latinos tienen mucha variedad de productos, entonces lo que les decía hace un poco es solamente recordar nuestro ADN que está por ahí oculto y nos damos cuenta cómo se alimentaban antes y sobre todo somos el resultado de las fusiones de varias culturas, en este caso la cultura africana, la cultura indígena, la cultura española. Voy a traer una receta especial de un pueblito, un puerto en el Pacífico colombiano que se llama Guapi. Ese pueblito también estuvo colonizado por españoles, por eso tiene un arroz famosísimo que es muy parecido a las paellas, como pasa en Puerto Rico con el arroz con habichuelas, como pasa en Cuba con su arroz cubano, arroz dominicano. La variedad de arroces son en realidad como una fusión con España, con África y con los indígenas. En este caso ese arroz se llama arroz atollado, que es un arroz que debe su nombre en el Pacífico por el toyo. El toyo son unos tiburones chiquiticos que le echaban al arroz. Por eso cuando yo hago arroz atollado en el restaurante me preguntan, bueno, ¿y el toyo qué? Y pues el toyo está feliz en el Pacífico porque este arroz atollado es vegano y aparte es basado en plantas. Muy bien, en Guapi, lo que dice es una ciudad del Pacífico, una población del Pacífico que fue colonizada por los españoles. Bien decía el doctor Greger que hay que hacer un énfasis especial, y la bella doctora Alejandra, en las crucíferas. ¿Por qué? Porque tienen varios componentes. Entonces, yo pensaba hacer hoy traerles un arroz atollado que no tiene arroz, sino tiene más
un falso arroz, por decirlo así, con una crucífera fabulosa que es la coliflor. También se puede hacer con brócoli. ¿Ustedes saben por qué se llaman crucíferas las crucíferas? Sebelis, ¿tú sabes de pronto por qué? ¿O la doctora, por qué se llaman crucíferas las crucíferas? ¿Ni idea? ¿Tú sabes, Sebelis? Sí, sabemos porque la flor tiene como que la formita de la cruz. La forma de la cruz, exactamente. Sí, por eso son las crucíferas. Son muy importantes. Entonces vamos a hacer un falso arroz de coliflor, que es una de las crucíferas favoritas. Tiene sus odios, tiene sus amores y odios, como decía también la doctora, pero sabiéndola utilizar y si uno la maneja muy bien, tiene un sabor muy delicioso y podemos cambiarlo a cambio del arroz. Le decía el doctor en uno de sus videos que no es tanto hacer arroz con verduras, sino más bien verduras con un poquito de arroz, aumentar nuestro consumo de vegetales por todo lo que dijo la doctora Alejandra. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro arroz del Pacífico colombiano, nuestro atollado, que es igual a una paella, y parecido a una paella arranca con una base. Quiero usar los primeros ingredientes, no sé si puedas ver la cámara así tal, de Beliz. Y aquí sí, tenemos la vemos. lo que acabó de decir la doctora Alejandra. Y es la cantidad de productos. Ahí tenemos las frutas rojas, no sé qué. Entonces les planteo lo siguiente. Hagamos una paella, entre comillas, colombiana, que es el arroz atollado sin arroz, con una crucífera que es el coliflor. Y basado en los sabores tradicionales de bello país, que es Colombia. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Qué se hace con las coliflores? Pues vamos a utilizar solamente las florecitas. El tallo lo podemos utilizar para otra preparación. Después les enseño a hacer koftas indias, que son como unas albóndigas indias que también tienen una explosión de farmacia en la cocina, una explosión de especias, y se hace con los tallos de coliflor. En este caso vamos a hacer las florecitas. La flor tú la puedes rallar o procesar en un procesador y va a quedar así. Mira, muy parecido al arroz, ¿no? Muy parecido. Está crudo. ¿Por qué es importante, o decía el doctor Rega y también la doctora Alejandra, por qué es importante las crucíferas? Por un compuesto que se llama el sulforano. Ese compuesto, según aprendí en el centro de estudios, no se genera automáticamente, sino después de picado, porque actúa una enzima. Y la enzima se genera cuando hay como masticación o cuando sufre un cierto daño, entre comillas, el producto. Entonces, tú picas el producto muy bien y lo procesas y lo dejas reposar un rato, pueden ser 15 minuticos para poner el sulforafano, que la doctora más adelante, bueno, ya nos contó todas las propiedades que tiene. Entonces arrancamos como una paella, arrancamos con una base. En la paella se llama la marca o la salsa vizcaína, en nuestro caso es un sofrito colombiano, que básicamente tiene cebollita roja. ¿Por qué la roja? Porque todos los colores rojos tienen isoflavonas y antocianinas que son especiales como antioxidantes. Tenemos ajo también, tenemos la cebollita, tenemos ajo, tenemos pimentón y tenemos apio, que es como una base de una vizcaína española, la marca española de la paella, pero colombianizada. Entonces va a nuestra olla. Obviamente no utilizamos aceite, ¿no? Las comunidades indígenas colombianas y negras no utilizan, hasta hace poco conocían el aceite comercial, pues el de girasol, porque pues no llegaba, porque es una zona muy apartada, una zona demasiado rica, pero a la vez demasiado olvidada. Bueno, eso lo hablaremos después. Entonces vamos a utilizar agua como si fuera el agente, como el aceite tradicional. Vamos a poner un poquito de agua. Un poquito de vapor. ¿Sí? Y vamos a sofreír un poco esto en agüita a fuego medio. Dejamos que eso se vaya sofriendo y adicionamos pulpa de tomate, tomates que están previamente pelados. Yo también comparto con la doctora que debe ser la mayoría de nuestros ingredientes que sean orgánicos. ¿Por qué? Porque en mi cocina, por ejemplo, utilizamos las cáscaras que pelamos para hacer fondos de vegetales, no utilizamos nada procesado. Entonces, si el producto es orgánico, pues se puede utilizar todo, desde la raíz, pasando por el tallo y por las hojas, porque además cada parte de la planta tiene un sabor característico y diferente que podemos utilizar. Las semillas también las utilizamos. Entonces, si es orgánico, el producto mucho mejor porque lo puedes utilizar en todo. Entonces, tenemos ya en nuestra olla el ajo, la cebolla, el apio y adicionamos el tomate que viene también de América. Y lo ponemos a reducir a fuego medio, fuego alto. También podemos utilizar un poco de grasa. Vamos a utilizar la mantequilla de maní como un agente de grasa de untuosidad.
A cambio de los aceites, ahí vamos agregando otro de los productos de la docena, que es el maní, el aceite de maní. Vamos revolviendo esto muy bien. Y esto va a ser como una salsa base que vamos a utilizar para dar sabor a nuestro arroz, entre comillas, atollado. Esta base también te puede servir o la puedes volver vizcaína. ¿Cómo la vuelves vizcaína? Pues le adicionas un poquito de vino tinto, espero que Belis no me vaya a regañar. Adicionas un tris de vino tinto, obviamente lo haces evaporar para que se vaya el alcohol. Y adicionas manzana verde y miga de pan. Y es una salsa vizcaína española tradicional. Como te das cuenta, la base es como la misma, pero porque los españoles influyeron mucho en esta región. Entonces está la salsa tradicional colombiana, el sofrito colombiano. Adicionamos algo que es fundamental en la comida del Pacífico. La comida del Pacífico, extrañamente o no, yo digo que no porque todos somos uno solo en el mundo. O sea, nosotros nos inventamos unas líneas imaginarias para separar los países. Y es la comida del Pacífico, es muy parecida a la comida tailandesa, donde utilizan mucho coco. No sé si la doctora habló algo del coco. Entonces allá utilizan para todo el coco. Entonces el sofrito va también con una parte de leche de coco. Y le va a dar como ese saborcito al Caribe colombiano, el sofrito. O sea, es como una vizcaína con leche de coco. Adicional, tiene el achote. No sé si el achote se consigue en otras partes, no sé otro nombre, me se dice nanato, que es, yo sé que en Puerto Rico está, y es como un árbol que produce unas semillitas de color muy rojo. Esta es la parte indígena, la parte ancestral de esta preparación que va con lo español y con lo africano. Entonces va el color rojo, el achote. Si no tienes color rojo, puedes hacer un poquito de páprica o no le adicionas el color. ¿Listo? Y para darle ese sabor marino que tiene el arroz tradicional, como no tiene toyo, nuestros toyos están felices nadando en el Pacífico, va un poquito de algas marinas, que estas son guacán. Puede ser también nori, que son con las algas, que yo creo que son más fáciles de conseguir, que son las que se hacen el sushi. Entonces un poquito de algas marinas es un vegetal especial. No vi, Evelis después me confirmará, no la vi las algas en la docena diaria. A mí me parecen fabulosas las algas marinas, vegetal fabuloso, va ahí. Y esto va a fuego para hacer la salsa y la dejamos ahí que vaya cogiendo los sabores y saberes. Y hay una parte muy especial en el Pacífico y es que las señoras del Pacífico, las matronas o cocineras tradicionales, cultivan su huerta en unas azoteas. ¿Que las azoteas qué son? Son las canoas que ya no utilizan, se rompieron, los pescadores las dejaron aparte, las colocan sobre unos palitos o unos estantes altos y cultivan 3 tipos de vegetales. Son vegetales que en realidad son, una parte son vegetales para curar, o sea, son medicinales. Otra parte de vegetales del Pacífico son mágicas, son vegetales mágicos porque también para el mal de ojo, para, bueno, toda la parte de la magia, ¿no? Que también tenemos que tener en nuestra cocina y en nuestra vida. Y otra parte que son los sazonadores. Entonces, todas esas plantas las meten en sus canoas que ya no usan, altas para evitar que las inundaciones las dañen o los animales se las coman. Ellos se llaman las hierbas de azotea, que son fundamentales en la cocina del Pacífico colombiano y que la doctora nos contó. Yo sé que va a ser un poco complicado conseguirlas en sus países, pero os voy a contar. Esta de acá es una hierba que se llama chillangua, es el nombre como indígena de esta planta, que es el cimarrón o cilantro cimarrón. También tenemos el oreganón, la albahaca. Allá en el Pacífico colombiano hay 20 variedades de albahaca, hazme un favor. Entonces, ese de hoja larga, en Puerto Rico le conocemos como recao o culantro. Culantro, exacto. Aquí ya se llama, en realidad el nombre que le hacen en el Pacífico es chillangua, pero también se conoce como cilantro cimarrón. Entonces está el cimarrón, está el oreganón, está el poleo, que es una especie de menta, que los españoles la utilizaron después para sus morcillas. También se pueden hacer morcillas veganas, claro que sí, con fibra de. Entonces también hay también la cebolla de rama, una cantidad de hierbitas que se pican y dan un sabor especial a esta preparación. En tu país puedes utilizar las hierbas que tengas a mano. Entonces el oreganón, un poquito de hierbabuena, un poquito de cilantro, ya veremos con todo. Entonces esa parte, esas hierbitas son fundamentales y van a nuestra base. Ahí van. Van al final para evitar que perdes todos sus componentes nutricionales. Y nuestra infalible cúrcuma, fabulosa, que le va a dar color a la preparación, aparte de todas las bondades nutricionales, va también la cúrcuma ahí.
Ya no sé cuántos productos llevamos de la docena diaria, pero llevamos varios. Y acuérdense que para la cúrcuma, para activarla, es mejor utilizar un poco de pimienta. La doctora Belice es experta en saber por qué. Y adicionamos un poco de pimienta en la preparación. Toda esta sabrosura me lleva a mí al Pacífico colombiano. Todo este olor, lástima que por acá por Sur todavía no pandemos los olores, pero tú aquí hueles el coco, hueles el alga marina, hueles la cebolla, el ajo, la cúrcuma, una explosión. Esta es nuestra base de el atollado. Para el arroz es muy sencillo, el falso arroz, que solamente estábamos hablando, lo dejamos ya pasó el tiempo, ya se produjo nuestro amigo sulforafano. Y lo ponemos en una ollita con un poquito de agua también, como si fuera el aceite. Y adicionamos el coliflor como si fuera arroz. Importante es que los vegetales que van a continuación se cocinen aparte y se cocinen lo más rápido posible. La idea es comer casi crudo para todos sus beneficios, por eso también tienen que ser orgánicos los productos. Entonces, el coliflor lo hacemos como si fuera un arrocito. Pasaron los 3, 4, 5 minutos y adicionamos nuestras legumbres, que habló nuestra querida y bella doctora. Entonces, tenemos la alberja, tenemos frijoles, tenemos garbanzos, van a acompañar nuestro atollado. Tenemos otro tipo de vegetales como son las zanahorias, van a nuestro arroz atollado, van su arroz atollado. Tenemos los hongos fabulosos. Aquí en este caso tengo shiitakes, tengo estos acá, no sé si es el nombre ya, orellanas, tenemos champiñones. Estos es mejor asarlos previamente o saltearlos, o también se pueden crudos también. Y van allá a nuestra preparación, a nuestro fabuloso arroz. Mezclamos muy bien, 5 o 10 minuticos, ya lo tenemos casi listo, es casi como una paella. Y al final adicionamos nuestra salsa básica con nuestro sofrito del Pacífico colombiano. Y listo. No sé cómo estamos, cómo nos va a quedar. Y ya tenemos una paella colombiana, no sé si se ve ahí, Belis, creo que sí. Tenemos nuestra paella colombiana, entre comillas, nuestro atollado colombiano del Pacífico, ancestral, fusión de España, África y mis adorados indígenas. Y ahí lo tienes, muchísimos productos en uno. Aquí ya logramos la tarea de nuestro famoso, nuestro querido y nuestro buen doctor Greger. Listo. ¿Cómo se consume tradicionalmente este plato en Colombia? Con el patacón. Pero bueno, entonces como no tenemos un patacón, vamos a potencializar todos estos productos. Lo que vamos a hacer es un tostón de maíz, ¿sí? Que es nuestra siguiente receta. ¿Qué es el tostón de maíz? Es más o menos lo que llamamos nuestra famosa arepa, que es peleada, que los colombianos decimos que somos los que nos la inventamos, los venezolanos dicen que son ellos, pero bueno, decimos lo que le acabo de decir, todos somos lo mismo, solo unas líneas imaginarias que nos inventamos para dividirnos, pero en realidad es uno de los productos más ancestrales de Latinoamérica. Somos hijos del maíz, tanto así que yo lo tengo en el brazo, mira, tengo mi maízito ahí en el brazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos faltaban las fabulosas, la linaza. Entonces, tenemos el maíz, que es un cereal, tenemos la linaza, hacemos una arepita, lo ponemos a asar y creamos un tostón. Míralo ahí, un tostón de maíz y semillas de linaza. Yo prefiero la linaza, premolerla un poquito, o sea, triturarla un poco para que sea mucho más fácil digerible por nosotros, por nuestro intestino. Y va con el maíz. Obviamente este maíz es un maíz que previamente ha sido nixtamalizado. Entonces yo sé que ya consiguen tamalerías, pueden conseguir ese tipo de maíz nixtamalizado como para tortillas. Lo pueden hacer también en casa. Yo lo hago en el restaurante. Nosotros pelamos el maíz, aquí se llama pelado. Pelamos el maíz que es básicamente cocinar el maíz en un medio alcalino para que salga como la cubierta, y también le aporta muchas particularidades de calcio al maíz. Y si no, pues tocaría con harina pan. Pero lo mejor sería que tú tuvieras tu maíz, lo cocinaras, lo molieras, lo procesaras y le adicionaras la linaza para así hacer un tostón que va en el plato fabuloso. A cambio del patacón ya tenemos linaza, tenemos maíz. Y para tomar nos falta la parte de la bebida. Entonces hacemos un homenaje a España, a los que nos trajeron tantas cosas.
Ah, bueno, mentiras, me falta algo importantísimo, y son las hojas verdes. Casi se me quedan las hojas verdes. Las hojas verdes, tenemos también más crucíferas por todas las bandadas que tienen. Tenemos aquí hicimos kale, el kale, tenemos un bok choy, tenemos espinacas, y básicamente es adicionales al final, casi crudas. Estoy de acuerdo con Evelis. Crudo lo echamos picadito a nuestra preparación para que sea mucho más fácil. Aquí en la casa nosotros desayunamos con muchísimas hojas verdes. Me imagino que mis hijas le cuentan a las amiguitas y las mirarán raro porque estábamos acostumbrados a comer huevo mucho antes cuando no teníamos esta alimentación. Ahora comemos muchos vegetales verdes que nos encantan. Eso es un buen punto, chef, porque alguien preguntó que si podía desayunar verduras, vegetales. Y claro, sí, es que ¿quién dijo que solamente debíamos comer frutas por la mañana, al mediodía tenemos que comer verduras y por la noche? ¿Por qué no puedo comer una ensalada por la mañana? Entonces nosotros claro, esta mañana tengo 2 hijas que, no, en realidad son 2 hijas y mi esposa son deportistas de alto rendimiento. Yo tengo un deporte súper exigente que es la natación con aletas y me toca alimentar esa tropa súper bien, entonces le metemos muchos vegetales de hojas verdes. Por último, en la preparación van los frutos secos, que van a ser como la parte crocante en la preparación. Les dejo un tip. El truco de los chefs o de varios chefs, varios cocineros, es que sus preparaciones tengan, aparte de muchos colores, muchos sabores, muchas sensaciones. Y esas, o sea, que tú muerdas y sientas un crunch, sientas algo suave, algo duro. Nuestro crunch lo va a dar los frutos secos maravillosos que tenemos acá, que tenemos almendras, tenemos anacardos, tenemos varias cosas, y van a nuestra atollado. ¿Listo? Está listo el atollado. Vamos para algo de beber. ¿Qué hacemos de beber? Pues hacemos una sangría, que es un plato tradicional con lo que se consume la paella en España. Aquí vamos a hacer una sangría, entre comillas, con una infusión de flor de Jamaica, los fabulosos frutos rojos. Aquí tenemos arándanos, que me fascinan, las uvas, encontré unas moras silvestres acá colombianas, una manzanita para darle más como el toque europeo, y unas cáscaras de naranja porque también lleva jugo de naranja. Entonces, básicamente la bebida, nuestra sangría, entre comillas, de la docena diaria, es una infusión de Jamaica con frutos rojos. ¿Cómo me gusta hacerla? Es que cogemos los frutos rojos y los machacamos un poquito con un cucharón, una cuchara de madera, los machacamos un poquito para que suelten todos esos aceites esenciales que le dan tanto de sabor. Igual la cáscara de naranja la machacamos un poquito para que suelte los aceites esenciales. Adicionamos a la flor de Jamaica, a la infusión de Jamaica, y adicionamos hielo y lo dejamos por ahí reposar media horita para que saque todo ese sabor. Y bueno, esta es lo que les quería mostrar hoy. Esta maravilla, como en una preparación, en una sentada a comer, tenemos la mayoría pues yo creo que ya todos, de los ingredientes de la docena diaria. No sé, doctora, si estuvo pendiente, si me faltó alguno por ahí, pero yo creo que todos los podemos dar por chuleados. ¿Eso es todo? excelente. No, definitivamente que voy a prepararlo. Me encantó. Sí. y la flor de Jamaica, o sea, el té de Jamaica es algo que es súper rico. El doctor Greger también nos cuenta que ayuda a bajar la presión arterial. Si estamos ya siguiendo una alimentación basada en plantas y nos falta un poquito, a veces necesitamos una ayudita, el té de Jamaica nos puede ayudar también. A la vez que tiene un valor nutricional increíble, muchos fitonutrientes, antioxidantes, así que es muy importante añadirlo a nuestra... ¡Uy, qué rico! Miren para allá, qué delicia, qué bello. Al chef Oma le vamos a pedir que le tome una foto bien chévere para que la podamos compartir en la página. y bueno, sí, o sea, ya vieron que incluir todos estos alimentos no es difícil. Lo podemos hacer muy fácilmente en nuestras recetas y solamente pues cambiar algunas cositas. Si estamos comiendo, ven, una paella colombiana, pues al cambiarle las algas por los mariscos, igual en un plato que tenga carne, pues le podemos añadir vegetales, verduras, frijoles o habichuelas. O sea, hay un sinfín de posibilidades y no nos tenemos que encasillar dentro de lo mismo.
Si hay gente que dice, no, porque lechuga, que si las ensaladas, pero los que comemos esta alimentación, al contrario, no es restrictiva, es y tan inclusiva. Hay alimentos que posiblemente no tratemos porque estamos siempre comiendo lo mismo. Hay que explorar el mundo de la alimentación basada en plantas y consumir al menos 30 plantas diferentes cada semana. Así que háganse notitas y apunten ahí lo que están consumiendo y verifiquen cómo les va. Así que no sé si la doctora tenga algo más que añadir, pero sé que alguien preguntó acerca del arroz, que si era cierto que tenía arsénico y si debe lavarse antes de cocinarlo. ¿Que quieren añadir algo acerca de eso? Voy. Hola, me vine a la cocina, ahora me toca a mí cocinar. Del arsénico sí es verdad. De hecho no se recomienda consumir el arroz tan frecuentemente porque por lo menos yo conozco gente que va a la consulta que come arroz prácticamente todos los días y un arroz blanco, que es un arroz procesado. Entonces tratar de que el consumo del arroz no sea tan frecuente y preferir otros granos, preferir quinoa, preferir tubérculos como las papas, los camotes, las yucas, las avenas. Hay otros mote, ¿cómo se llama? La cebada. Hay un montón de granos, el mijo que podemos incorporar para dejar de lado un poquito el arroz. Así que es cosa de variar, como decías, tratar de no quedarse siempre con lo mismo, incorporar nuevos alimentos, nuevas frutas, nuevas verduras, distintas legumbres. O sea, tenemos una cantidad impresionante de vegetales para consumir, así que ¿para qué comer siempre los mismos? Para que comer lo mismo, exacto. Y al lavarlo, en realidad no le estamos sacando el arsénico. Es más bien dependiendo de dónde se cultiva el arroz. Hay unas áreas donde sí el cultivo contiene más alto contenido de arsénico y tiene que ver porque en un tiempo pues se cultivaba algodón, me parece, en esas áreas y sí, bueno, es un problema que nosotros hemos causado, aunque el arsénico no solamente se encuentra en el arroz, se encuentra en otros productos también. Así que es variarlo, no es que no puedan consumir arroz. O sea, yo como boricua, si no consumo arroz, o sea, no sé, no podría. Así que, pero sí lo variamos y utilizamos otras cosas, como el arroz con gandules, se puede preparar quinoa con gandules de vez en cuando para variar. Así que se puede buscar Una de las alternativas. cosas que mi mamá funciona también es porque a mi hijo no le gusta la quinoa. Entonces yo lo que hago es que se la mezclo con el arroz y así también buscamos reducir, si quieres integrar el arroz, pero lo mezclas con la quinoa, cuando preparas el arroz, echas la mitad de quinoa y queda bastante rica también, así que un tip para aquellos que... Sí, claro Sí. que sí, claro que sí. ¿Alguien más pregunta el valor nutricional de las algas? No están en la docena, pero sí son obviamente alimentos muy nutritivos. Hay que tener ojo, personas, porque ese sí, como hablan de la soya que podría causar problemas tiroideos, la soya no, pero las algas sí, por el alto contenido de yodo, así que las personas que tienen problemas tiroideos sí tienen que tener ojo. Las que no, tampoco no conozco a nadie que coma algas en gran cantidad a diario, así que podría ser bastante seguro su consumo. Exacto, así que como la incluyó el chef, así como un condimento en el arroz, yo se lo añado también a la paella que preparo con la quinoa y le da un gusto bien, bien rico a la sopa miso. Nos gusta hacer la sopa japonesa y se lo añadimos también, el sushi. O sea que si lo consumimos como parte de esta alimentación está bien. Quizás alguien que se vuelva loco y piense, usted comer unas ensaladas de algas y luego le echo algas, o sea, si es algo un poquito obsesivo, pues sí puede crear problemas. Ok, muy bien. Alguien nos pregunta dónde puede descargar la aplicación de la docena diaria. Buscándola, no sé, yo tengo iPhone al menos y si uno va al App Store, busca docena diaria, Daily Dozen. Exacto, sí, dependiendo qué teléfono tenga. Sí. Busquen la docena o Daily Dozen y la pueden encontrar. Muy bien, muy bien. Y la pregunta del arroz, ¿el orgánico o no orgánico? El asunto del arsénico no tiene mucho que ver con eso. O sea,
aunque sea orgánico, y aunque sea integral, también puede contener el arsénico. Pero nuevamente vamos a pensar en holism, como dice el doctor Campbell, y no quedarnos atorados en detallitos. O sea, como parte de una alimentación basada en plantas, ok, simplemente buscarle variedad. A Raquel pregunta al chef, cuando añadió el frijol, la alberja y el garbanzo, si estaban ya cocidos. Sí, sí estaban cocidos. Previamente lo que les decía, si los echo crudos, lo que pasa es que el coliflor va a estar mucho tiempo en cocción, entonces va a perder todas sus propiedades. La idea, lo que yo les sugiero es que los cocinen aparte, los tengan listos para el desayuno, aquí hacemos calentados, que es con el arrocito y uno de estas leguminosas. Y los tengas ya listos y los vas adicionando. ¿Sí? Y también así controlas también como el punto de cocción, que es diferente en cada producto, cada ingrediente. Entonces, si lo cocinas aparte, con juicio, es mejor tenerlos así cocidos y adicionarlos a la preparación. Sobre todo porque yo quería era que el coliflor tuviera la mayor cantidad de ingredientes, porque lastimosamente muchos fitonutrientes se degradan con el calor. Entonces es mejor no meterles tanto calor. Comer casi crudo, por eso orgánico. Entonces sí estaban cocidos. Gracias por la pregunta. Sí, sí, muy bien. Y ya vieron, hay tantas maneras de incluir los crucíferos, así que no hay excusa, ya lo saben, tienen que incluirlos en su alimentación. Y ya estamos inspirados después de esta demostración del chef y de la doctora y la presentación de la doctora. De verdad que son muy agradecidos por su tiempo y por compartir su experiencia y los consejos para nuestra comunidad. Y ya saben que acá estamos compartiendo contenido continuamente en nuestra página. Visiten nuestra página, nuestro sitio web de Nutrition Studies, al igual que nuestras redes. Hoy preparamos hamburguesas basadas en plantas. Estamos siempre buscando nuevas ideas y queremos escuchar de ustedes. Si ustedes tienen algo que quieren aprender, si tienen algún tema que les urge saber un poco más, pues envíenos un correo o nos lo pueden enviar también por las redes para escucharlos y darles esa información que tanto necesitan. Bueno, yo creo que ahora todos tenemos hambre, así que nos vamos a despedir hasta la próxima. Muchísimas gracias a este maravilloso equipo y que pasen muy buenas noches. Chao. Chao.